Durante años, viví creyendo que mi cuerpo era una máquina y mi ADN el manual inmutable que lo controlaba. Me entrenaron para ver al ser humano como una suma de engranajes químicos, respuestas automáticas e instrucciones genéticas grabadas en piedra. Pero un día, frente a un microscopio, vi algo que desmanteló todas mis creencias. Me di cuenta de que las células no solo obedecían al ADN, respondían al entorno. Y el entorno, comprendí, lo crea la mente. Este descubrimiento fue como una implosión silenciosa dentro de mí. La biología que defendía con tanta convicción comenzó a disolverse ante mis ojos. De repente me di cuenta de que la ciencia era ciega a la fuerza invisible que impulsa toda la vida, la conciencia. No era el gen lo que dictaba el destino, sino la percepción. Y si la percepción puede cambiar, el destino también. Con cada nuevo experimento, veía pruebas materiales de algo inmaterial. Cuando una creencia cambia, el cuerpo cambia. Cuando una emoción se transforma, el ADN se reorganiza. Era como ver cómo el software reescribía el hardware en tiempo real. Eso me dio una certeza. No somos víctimas de la biología. Somos sus programadores. Deja de ser tú. Esa frase ha resonado en mí desde entonces. Porque ser tú significa repetir viejos patrones, creencias heredadas, programaciones inconscientes que ya no te sirven. Y cuando dejas de ser quien el mundo te enseñó a ser, empiezas a revelar quién eres realmente. Una conciencia creativa capaz de alterar la materia misma. Este es el método. No es un método de control, sino de liberación. Un camino para recuperar el poder que siempre ha estado en tus manos y en tus células. Durante décadas, la ciencia me enseñó que el ADN era el tirano supremo. Que cada célula, cada rasgo, cada emoción era el resultado inevitable de una secuencia genética fija. Lo creía con una devoción casi religiosa. Al fin y al cabo, eso era lo que decían los libros, eso era lo que mostraban los microscopios. O mejor dicho, lo que yo pensé que mostraron. Pero silenciosamente, había algo que no tenía sentido. Si el gen lo controla todo, ¿por qué células idénticas reaccionaban de forma diferente en el mismo cuerpo? La respuesta llegó cuando decidí desafiar la idea más sagrada de la biología clásica. Empecé a estudiar el comportamiento celular fuera del entorno natural del cuerpo. Coloqué células genéticamente idénticas en diferentes cultivos y observé que sucedía lo imposible. Una se convertía en músculo, otra en grasa, otra en hueso. El ADN era el mismo, pero el destino biológico cambiaba según el entorno. Y allí, ante el microscopio, me di cuenta de que el ADN no es el director, sino el instrumento. Ese momento cambió mi vida. De científico cartesiano, pasé a ser un explorador de la conciencia. Empecé a ver la biología como un reflejo de la percepción. Si el entorno influye en las células y la mente define cómo percibimos el entorno, entonces la mente influencia a las células. Fue el nacimiento de biología de la creencia. La idea de que nuestros pensamientos, emociones y creencias literalmente dan forma al cuerpo que habitamos. Lo que llamamos genética es de hecho un guión maleable, a la espera de la orden de la mente para ejecutarse. La creencia activa o silencia los genes. La percepción altera el comportamiento celular. Y por primera vez, me di cuenta de que la ciencia me estaba mostrando no solo lo que es, sino lo que podría ser. Cada célula, cada molécula y cada sinapsis respondiendo a algo mayor, la conciencia. Así fue como dejé de ser prisionera del ADN y comencé a ver al ser humano como un campo en constante evolución. El cuerpo no es un sistema cerrado, es un organismo vivo que baila al ritmo de la mente. Y cuando la mente cambia la música,
el cuerpo aprende a bailar de nuevo. Durante mucho tiempo, la medicina trató el cuerpo como un conjunto de partes aisladas, como si el corazón no supiera lo que siente la mente, o el hígado no reaccionara al miedo. Pero las células, escuchan. Escuchan cada palabra silenciosa que te dices a ti mismo. Cada pensamiento es un mensaje químico enviado directamente al cuerpo. Es como si la mente fuera el director de orquesta y las células, los músicos atentos, afinándose según la emoción que las comanda. El mecanismo es simple e ingenioso. Cada pensamiento genera una cascada bioquímica. Un pensamiento alegre libera dopamina, serotonina y oxitocina. Un pensamiento de miedo activa el cortisol y la adrenalina. Estas sustancias no solo permanecen en el cerebro, sino que viajan por el torrente sanguíneo, tocan receptores en las membranas celulares y alteran el comportamiento celular. Así es como un pensamiento se convierte en biología. El cuerpo es, de hecho, un espejo molecular de la mente. Cuando pienso en algo que amo, mi cuerpo se relaja y mis células entran en modo de crecimiento y regeneración. Pero cuando me aferro a pensamientos de escasez, ira o culpa, se bloquean, como si necesitaran protegerse de un predador invisible. Este mecanismo es tan antiguo como la vida misma, y tan actual como el último pensamiento que tuviste hace 5 segundos. Por eso digo que cada emoción es una orden biológica. No hay separación entre mente y cuerpo, hay comunicación. Y esta comunicación es constante. Las células no interpretan intenciones, solo frecuencias. No entienden el "no quiero enfermarme", sino la vibración del miedo a enfermarse. Por lo tanto, nuestra forma de pensar literalmente cambia la química que nos mantiene vivos. Y fue cuando comprendí esto que comprendí el verdadero poder de la conciencia. Cada pensamiento es una señal de radio que envía instrucciones a billones de receptores celulares. La pregunta no es si tus células están escuchando, sino ¿qué están escuchando ahora? Detrás de cada célula, de cada latido se esconde algo inmenso. Es el campo energético, el verdadero conductor de la biología. La física moderna ha revelado que toda la materia es, en esencia, energía condensada. El cuerpo, por lo tanto, es una red vibratoria, una orquesta de frecuencias en armonía. Y cuando una de estas frecuencias se desalinea, la llamamos enfermedad. Pero en realidad es simplemente un campo que intenta recalibrarse. Durante mucho tiempo, la medicina ignoró este aspecto invisible porque no cabía en un tubo de ensayo. Yo mismo, como científico, me resistía a aceptarlo, hasta que me di cuenta de que, incluso cuando nada parecía físicamente mal, el estado emocional y energético de una persona podía determinar por completo su proceso de curación o degeneración. El cuerpo se rige por señales eléctricas y magnéticas, y estas señales responden directamente a la mente. El corazón, por ejemplo, es el campo electromagnético más potente del cuerpo humano. Envía información al cerebro con mucha mayor intensidad que a la inversa. Cuando estamos en coherencia, cuando el corazón y el cerebro vibran en sincronía, todo el cuerpo alcanza un estado de equilibrio. Es en este punto que la biología se convierte en espiritualidad aplicada. La ciencia, finalmente, comienza a conectar con lo divino. Cuando entendemos el cuerpo como energía, la sanación deja de ser algo externo, se convierte en un reordenamiento interno. Cada pensamiento, cada emoción, es una vibración que informa el campo. El miedo desorganiza, el amor estructura. Es simple pero profundamente revolucionario. Todo lo que irradias, instruyes a tus células a reproducirse. Y es en este nivel energético donde comienza el verdadero cambio, porque antes de reprogramar el subconsciente, es necesario ajustar la frecuencia. Es como sintonizar una radio. Mientras vibras en estática, nada fluye, pero cuando encuentras el canal adecuado, el mensaje se vuelve nítido y el cuerpo responde con vida. Durante años creí que era el yo consciente el que controlaba mi vida, que mis decisiones, sueños e intenciones eran resultados de mi voluntad racional. Pero cuando comencé a estudiar el comportamiento de la mente, me di cuenta de que esto es solo una sofisticada ilusión. La mente consciente es el capitán que da las órdenes, pero el subconsciente es quien realmente dirige la nave. Está al mando el 95% del tiempo. El subconsciente es el depósito de todas las creencias,
hábitos, traumas y patrones aprendidos durante los primeros 7 años de vida. Durante este periodo, el cerebro opera en ondas teta, un estado hipnótico natural. Todo lo que oímos, vemos o sentimos se registra como verdad absoluta, sin filtros. Padres, maestros, la cultura, los medios de comunicación, todos programan esta base mental que más adelante definirá lo que creemos que es la realidad. Y a medida que crecemos, comenzamos a vivir repeticiones automáticas de esta programación, a las que llamamos destino. El problema es que el subconsciente no piensa, solo ejecuta. No distingue entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, simplemente reproduce patrones aprendidos. Así que, si has sido programado con ideas de escasez, miedo o limitación, tu cuerpo y tu comportamiento actuarán en consecuencia, incluso si tu mente consciente desea lo contrario. Es como intentar conducir con un pie en el acelerador y el otro en el freno. Y por eso la mayoría de los intentos de cambio fracasan, porque intentamos reescribir el código de la mente utilizando solo la mente consciente, la parte que ocupa solo el 5% de la operación. Es como intentar editar un sistema informático escribiendo en un bloc de notas. La verdadera transformación comienza cuando accedemos al nivel donde se realizó la programación, el subconsciente. Fue cuando me di cuenta de esto que comprendí el poder de la reprogramación. No es fuerza de voluntad, es repetición y emoción. Se trata de nuevas experiencias, nuevos sentimientos y nuevas percepciones grabadas durante el tiempo suficiente para reemplazar el antiguo patrón. La ciencia lo llama neuroplasticidad. Yo lo llamo libertad biológica. Después de comprender que la mente subconsciente controla la mayor parte de nuestras vidas, la pregunta natural fue: ¿cómo cambio el código? La respuesta no está en pensar más, ni en repetir frases vacías. Está en hablar el idioma que el subconsciente entiende: frecuencia y emoción. La mente subconsciente no procesa palabras, responde a estados vibracionales. Esto significa que cambiar los pensamientos no es suficiente. Es necesario cambiar el sentimiento asociado con ellos. Cada emoción es una frecuencia, y cada frecuencia es información. Cuando sientes miedo, tu cuerpo emite un patrón energético específico. Cuando sientes amor, uno completamente diferente. La ciencia ya ha demostrado que estas frecuencias afectan directamente el campo electromagnético del corazón y, en consecuencia, la química del cuerpo. Por lo tanto, reprogramar la mente es literalmente sintonizar con otra estación, abandonar el canal del miedo y entrar en la frecuencia de la confianza, la abundancia y la gratitud. Una de las formas más efectivas de acceder al subconsciente es a través de ondas teta, las mismas que dominan los primeros años de vida. Técnicas como la meditación profunda, la hipnosis, la repetición emocional y incluso cierta música con frecuencias específicas pueden abrir esta puerta. Cuando el cerebro está en teta, no analiza, solo absorbe. Y es en este estado que se puede plantar una nueva creencia, como una semilla fértil en el suelo de la mente. Pero hay un detalle crucial. El subconsciente aprende por experiencias. No se trata de lógica. Puedes afirmar, soy próspero 1000 veces, pero si por dentro sientes escasez, tu cuerpo seguirá obedeciendo a la emoción, no a la afirmación. Por eso la emoción y la coherencia son tan poderosas. Cuando lo que piensas, sientes y haces vibra en la misma frecuencia, el subconsciente comprende. Esto es real. Y entonces empieza a reescribir el programa. Reprogramarse es fundamentalmente un acto de coherencia vibracional. No es una lucha, es alineación. Cuando se mantiene una nueva frecuencia durante el tiempo suficiente y con emoción genuina, el cerebro se reorganiza, las sinapsis cambian, los genes responden. Es la biología de la creencia en acción, el cuerpo obedeciendo al corazón. Durante mucho tiempo, la ciencia creyó que el destino estaba escrito en nuestros genes, una sentencia biológica irrevocable. Pero cuando comencé a observar células fuera del cuerpo, me di cuenta de algo que lo cambió todo. Es el ambiente. Es el entorno el que determina el comportamiento genético. El mismo ADN, en diferentes contextos, expresaba realidades completamente distintas. Y de repente comprendí, no es el gen que controla la vida, sino el entorno en el que se encuentra.
El cuerpo humano es una comunidad de 50 billones de células, todas ellas en respuesta al ambiente químico y energético que lo rodea. Este ambiente, dentro del cuerpo, se moldea por tus percepciones, por los pensamientos y emociones que albergas. Pero el entorno externo también ejerce influencia. Las personas con las que interactúas, los lugares que frecuentas, la música que escuchas, incluso el aire que respiras. Todo esto comunica información a las células, instruyéndolas sobre cómo actuar. Es curioso darse cuenta de que cuando alguien vive en un contexto de miedo o estrés constante, el cuerpo entra en modo de defensa. Las células dejan de crecer y se protegen. Es un estado biológico de supervivencia. Pero cuando el entorno es seguro, acogedor y amoroso, las células se abren, se renuevan y prosperan. El cuerpo literalmente florece en el entorno adecuado. Y lo mismo ocurre con la mente. Así pues, si la mente es el filtro que define el significado del mundo y el cuerpo reacciona a ese significado, cambiar el entorno interno es tan importante como cambiar el externo. Lo que crees de ti mismo altera el entorno en el que viven tus células. Un pensamiento amoroso puede transformar el mismo cuerpo que, minutos antes, reaccionó al miedo. Esto no es misticismo, es epigenética aplicada. El entorno es, fundamentalmente, un espejo de la conciencia. Todo lo que te rodea refleja la vibración que llevas dentro, y cuando cambias por dentro, el mundo, inevitablemente, se reorganiza para seguir el ritmo. Porque la biología no es estática, es maleable, adaptable y está viva, igual que tú. Me formé en una ciencia que creía que todo lo real podía medirse. La biología que aprendí era mecanicista, el cuerpo como una máquina, los genes como engranajes, la mente como un subproducto químico del cerebro. Durante mucho tiempo, esta perspectiva funcionó. Explicaba enfermedades, creaba tecnologías, salvaba vidas. Pero con el tiempo me di cuenta de algo inquietante. A pesar de todo el progreso, la humanidad seguía enferma, ansiosa y dividida. El materialismo explicaba la materia, pero no explicaba la vida. El problema es que la ciencia tradicional ignora al observador. Intenta estudiar el universo como si el investigador estuviera fuera de él, como si la conciencia fuera una variable neutral. Pero la física cuántica ya ha demostrado lo contrario. El acto de observar altera lo observado. El resultado de un experimento cambia según la conciencia de quien lo realiza. Esto significa que la realidad no es un escenario fijo, sino una danza entre energía, percepción e intención. Cuando comprendí esto, me di cuenta de que el modelo materialista estaba condenado al colapso. Intenta comprender lo invisible observando solo lo visible. Es como intentar comprender una sinfonía analizando la madera de un violín. La materia es simplemente la manifestación de algo anterior, un campo de información vibracional. El cuerpo no es la causa, sino el efecto. La mente no es producto de la biología, sino el software que la dirige. Esta es la gran revolución silenciosa, darse cuenta de que la conciencia no está dentro del cuerpo. El cuerpo está en la conciencia. Cada célula es una antena que capta y transmite frecuencias de un campo mayor. Y cuando ese campo cambia, el cuerpo responde. Esta visión unifica lo que la ciencia ha separado: espíritu y materia, físico y mental, visible e invisible. La ciencia antigua creía en la limitación. La nueva ciencia revela un potencial infinito. No somos prisioneros de la biología, somos expresiones de una conciencia en expansión, y cada pensamiento, cada emoción, cada acto de amor o miedo derrumba una nueva realidad ante nosotros. La biología finalmente se inclina ante el misterio y éste se revela como el verdadero creador de la vida. Durante mucho tiempo, la ciencia y la espiritualidad caminaron en direcciones opuestas. Una buscaba pruebas, la otra significado. Y en medio de esto, la humanidad se dividió entre el cuerpo sufriente y el alma que busca comprensión.
Pero lo cierto es que esta separación nunca existió. Lo que llamamos espiritualidad es simplemente la conciencia en su forma más pura. Y lo que llamamos biología es la materialización de esta conciencia en el plano físico. Son dos caras de la misma fuerza creativa. La sanación no ocurre cuando tratamos solo el cuerpo, ni cuando intentamos evadirlo con fe ciega. Ocurre en el punto de encuentro entre ambos, cuando el pensamiento, la emoción y la energía entran en coherencia. La ciencia moderna ya ha demostrado que el corazón es el mediador de este encuentro. No es solo una bomba muscular, es un centro de inteligencia energética. Cuando el corazón vibra con amor, gratitud o perdón, todo el sistema se armoniza. Fue entonces cuando comprendí que la espiritualidad y la biología no son opuestas, sino complementarias. La meditación, la oración, el silencio interior, todos estos estados alteran la química del cuerpo, reducen el cortisol, equilibran el sistema inmunitario y activan genes regenerativos. La biología responde a la conciencia espiritual de la misma manera que responde a un estímulo químico. La diferencia radica en que esta sanación proviene de adentro hacia afuera. La verdadera espiritualidad no es creencia, es experiencia. Es sentir el cuerpo vibrar en presencia, percibiendo la unidad entre el yo y el todo. En este estado, el cuerpo no lucha, fluye. Las células no se resisten, se realinean. El campo energético comienza a latir coherentemente de nuevo, y lo que llamamos un milagro es simplemente la biología obedeciendo a la armonía original. Y es precisamente en este punto de unidad que la transformación se hace real. Porque cuando recuerdas que eres conciencia y no solo materia, el cuerpo comprende, se reorganiza según este recuerdo. Y allí, en ese instante de silencio, la ciencia y el espíritu dejan de ser enemigos y vuelven a ser uno. La palabra coherencia cambió por completo mi forma de entender la vida. Antes veía el cuerpo como un conjunto de sistemas independientes: cerebro, corazón, hígado, células. Hoy sé que la coherencia es el estado en que todos estos sistemas vibran en armonía, como una orquesta que toca la misma melodía. Y es en este punto de alineación que ocurre algo extraordinario. Las células comienzan a reorganizar su identidad. Cuando el pensamiento y el sentimiento están sincronizados, cuando uno siente lo que uno cree, el campo se unifica. Eso es coherencia. Y es en este estado que la biología cambia, porque el cuerpo finalmente recibe instrucciones claras. El corazón es el centro de este proceso. Genera el campo energético más potente del cuerpo, capaz de influir incluso en el ADN. Estudios demuestran que cuando una persona mantiene emociones elevadas como la gratitud, el amor y la compasión, el campo cardíaco se ordena y el cerebro responde creando nuevas conexiones neuronales. Es literalmente el cuerpo reescribiéndose en tiempo real. Comienza a emerger una nueva identidad celular, una biología en sintonía con una nueva conciencia. Pero la coherencia no se puede forzar, se cultiva, mediante la respiración consciente, la meditación, la atención plena y las pausas entre pensamientos. Estos son momentos en los que el ruido mental se silencia y la mente vuelve a escuchar al corazón. Y cuando el corazón guía, el cuerpo lo sigue. En este estado, las células perciben que el entorno es seguro y comienzan a crecer, regenerarse y prosperar de nuevo. Crear una nueva identidad celular es, fundamentalmente, recordarle al cuerpo quién eres realmente. No la versión condicionada por viejos miedos y creencias, sino la conciencia pura que vibra en equilibrio. Y cuando esa memoria se estabiliza, todo el cuerpo responde: yo también lo recuerdo. Todo lo que he estudiado durante décadas me ha llevado a una conclusión simple pero revolucionaria. No somos víctimas de la herencia genética, sino autores de nuestra propia biología. La mente es la interfase entre el campo invisible de la conciencia y el cuerpo físico. Cada pensamiento, cada emoción, cada creencia es una instrucción enviada a la maquinaria celular. Al cambiar la programación mental, literalmente cambias tu destino biológico. La mente consciente es creativa. Es capaz de elegir, imaginar y visualizar posibilidades más allá de lo existente. Pero para que esto se manifieste, el subconsciente, el ejecutor silencioso, debe estar en sintonía.
La vida que vives hoy es el reflejo exacto de la coherencia o incoherencia entre estas dos mentes. Cuando se unen, todo el cuerpo se convierte en un instrumento perfectamente afinado que interpreta la sinfonía de la creación. La física cuántica lo llama así: colapso de la función de onda. Yo lo llamo elección consciente. Cada momento es una bifurcación en el camino: permanecer en la vieja programación o crear una nueva realidad. El pensamiento enfocado, sostenido por la emoción y la creencia, moldea el campo energético que organiza la materia. Es la biología de la creación, no como una metáfora, sino como un proceso literal, medible y vivo. La verdadera libertad comienza cuando comprendes que ya no necesitas reaccionar ante el mundo, porque el mundo reacciona ante ti. La realidad es un espejo de tu vibración interior. Si vibras con miedo, el mundo te devuelve las amenazas. Si vibras con amor, el mundo se reorganiza en armonía. Esta es la ingeniería de la conciencia, la ciencia de la creación intencional. Y cuando finalmente te das cuenta de que el poder no está afuera, sino adentro, que tus células escuchan tu propia mente, la vida deja de ser supervivencia y se convierte en arte. Dejas de ser un producto de la programación y te conviertes en el programador. No solo un observador de la biología, sino su creador consciente. Todo lo que has experimentado hasta ahora ha sido el resultado de un programa, una secuencia de creencias, emociones y percepciones que aprendiste sin darte cuenta. Pero ahora, al comprender el poder de la conciencia sobre la biología, algo cambia para siempre. No eres el producto de tu ADN, eres el ingeniero que lo instruye. Cada pensamiento es una orden, cada emoción es un código, cada elección es un acto creativo. La vida deja de ser algo que te sucede y se convierte en algo que sucede de ti. Las células, el cuerpo, el entorno, todo responde a la vibración que mantienes. Y cuando cambias la frecuencia, cambias la realidad. El destino no es una línea recta, es un campo infinito que espera la dirección de tu conciencia. La biología de la creencia no es una teoría, es una invitación a recordar que el poder nunca ha estado afuera, que la sanación no viene de afuera, que el control nunca ha estado en los genes. El poder siempre ha estado en la mirada, en la emoción, en la intención que guía cada momento de tu existencia. El método es sencillo, pero requiere presencia. Alinear mente y corazón. Mantener la coherencia, vivir conscientemente. Porque cuando eso sucede, el cuerpo obedece, la realidad se doblega y lo imposible se vuelve natural. Así que recuerda, deja de ser tú, deja de ser el programa y empieza a ser el creador.